como pacientes, pero me parece muy importante tocar este tema y creo que en algunas ocasiones puede incluso salvarte la vida o mejorar tu calidad de vida impresionantemente cuando consultas una segunda opinión. Pero ya estaremos hablando con el especialista Fernando Martínez con nosotros y también hablaremos acerca de un tema y de una cuestión que tiene que ver con las emociones que me encanta. Por cualquier duda, pues no duden en comentar. Y déjenme darle la bienvenida al doctor Fernando. ¿Cómo estás, Muy bien, Fer? Cristi, muy buenos días. Pues qué gusto tenerte. Ya has estado con nosotros en diferentes ocasiones. Hemos Así es. platicado bien a gusto sobre diferentes temas, casi todos relacionados a los ojos, a la cirugía de ojos y cómo poder atender nuestros temas de salud, pero también atender nuestras preocupaciones o inquietudes estéticas. El día de hoy, hablando acerca de la importancia de buscar una segunda opinión. ¿Por qué consideras importante? Mira, pedir una segunda opinión, antes que nada, es un derecho. La Secretaría de Salud del Gobierno de México, la norma oficial mexicana, nos otorga ese derecho en el cual el paciente puede acudir con un segundo médico y preguntar si el diagnóstico que le están dando, el tratamiento que se le está proponiendo, es el más adecuado para solucionar un problema o una enfermedad, ¿verdad? Entonces, antes que nada, en México es un derecho que tienen nuestros pacientes. O sea, en primer lugar, es un derecho. Es un O derecho. sea, te toca, Es correcto. te corresponde pedir una segunda opinión. Es correcto. O sea, no es un favor que hacemos los médicos, y eso es bien importante, pues empoderar en ese sentido al paciente, porque es algo legal, ¿verdad? Incluso. A veces los pacientes por miedo, no piden una segunda opinión, o están contigo solicitando una segunda opinión y no lo refieren. Nada más ves las miradas entre el paciente y el acompañante, y obviamente pues como que capta la idea de que están buscando una segunda opinión a un tratamiento que ya se les había sugerido, ¿verdad? Doctor, mira, me llama la atención, o sea, asumiendo que es un derecho, aún así, el mexicano o los mexicanos no estamos acostumbrados a decirle al doctor, no estoy de acuerdo. O sea, Es no estoy de correcto. acuerdo con lo que me estás diciendo. Como que al contrario, ¿no? O sea, lo que diga el especialista, lo que diga el doctor. Cuando nadie tiene la verdad absoluta muchas veces. Sí, es correcto. Y fíjate que platicábamos antes de iniciar, qué motivó esta plática, que últimamente me han llegado pacientes, mujeres, y me dicen, oye, es que fui con un doctor y fui nada más a preguntarle una opinión respecto a una cirugía de párpados o esto, o lo otro. Y el doctor me propuso, por ejemplo, hablando en términos estéticos, levantarme la frente, estirarme la cara, arreglarme el cuello, etcétera, etcétera. Y al final me dicen, me hizo sentir fea, me hizo sentir gorda, me hizo sentir... Entonces, si para mí ya fue un tema ir con un especialista porque nunca lo había hecho, tuve que armarme de valor, estoy saliendo de un problema depresivo, me divorcié, lo que sea, y entonces busqué esto porque creo que ya era parte de un proceso que estoy viviendo, y luego voy con el médico y me hace sentir la mujer más fea del mundo, ¿verdad? Y luego me maneja un presupuesto totalmente fuera de mi alcance, entonces estoy bien triste porque pues en lugar de hacerme sentir bien, me hizo sentir de lo peor, ¿verdad? Sí, claro. Que levante la mano la que ha salido del cirujano con el corazón apachurrado, ¿no? De todo lo que te dicen. Es correcto, y parte de lo que es la salud es el bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar emocional. Y a veces los médicos, y lo voy a decir así directamente y claramente, por falta de formación humana, ya sea a nivel universitario y también a nivel personal, olvidan esa parte. Entonces, dan la información respecto a la parte clínica médica de lo que el paciente ocupa, pero se olvidan de que están frente a un ser humano. Y entonces tú no le puedes decir eso a un paciente. Hace unos días fui a un taller de un tratamiento facial que es muy común aquí en México, y pasó una paciente, una modelo, y lo primero que hace el médico que estaba dando el tema fue decir, miren, aquí observamos cómo esta paciente tiene rasgos muy toscos. Entonces la paciente que iba de voluntaria a apoyarnos como médicos, así, ante un foro médico, el primer comentario de su médico fue,
pues que su rostro es muy tosco. Obviamente yo vi cómo le fue cambiando la expresión, se puso bien roja, etcétera. Entonces yo digo, Se le borró la sonrisa. claro, entonces es cuando dices, pues vaya este doctor, o sea, quizás tenga muchos conocimientos científicos, pero si no tienes el tacto y la capacidad de transmitir eso de una forma empática, amable, pues estás fuera de lugar, ¿verdad? Completamente. Ahora, ¿qué hace el segundo médico normalmente? O sea, cuando ya uno es consciente de que es tu derecho y de que tienes, pues, incluso hasta la responsabilidad, Claro, cuando, y sobre todo cuando hay algo o un diagnóstico que no te guste, claro. que te preocupe, la cosa más mínima que traigas el pendientito. Entonces, ahí es momento de pedir una segunda opinión. ¿Qué le tocaría a la segunda opinión, o sea, al segundo doctor hacer? ¿Él sabe que estás yendo con él por una segunda opinión? O sea, él debería saberlo. Él debería de saberlo e incluso el primer médico tiene la responsabilidad de incluso canalizarte con otro especialista para pedir una segunda opinión. O sea, si tú estás con tu médico tratante y algo no te gusta, tú le puedes decir, oye doctor, ¿me sugieres algún otro especialista experto en este problema el cual tú me estás platicando? Y él tiene la obligación en un momento dado de brindarte esa información, incluso por escrito, porque a veces vas como paciente y estás emocionado por lo que te está diciendo y más si es un diagnóstico no grato, por ejemplo, hablar de cáncer propiamente. Entonces, cuando un paciente escucha esa palabra, pum, se les borra la mente y todo, y ya no están frente al doctor, ya están pensando en los hijos y en la familia y todo. Entonces, es bien importante que el paciente procure ir acompañado, incluso cuando son diagnósticos de este tipo, y pueden pedirle al primer médico por escrito un informe, un resumen de lo que está ocurriendo. Y cuando van con el médico de la segunda opinión, desde que tú hablas para pedir esa cita, tú le puedes decir al asistente del doctor, oye, voy para pedirle una segunda opinión respecto a un padecimiento. Diagnóstico. Y ya cuando llegas con el médico, el de la segunda opinión, le dices, mira doctor, me dieron este diagnóstico, es bien importante que lleves los estudios previos, si hay estudios de laboratorio, de patología, etcétera. Me proponen este tratamiento. El médico me dice, voy a inventar una historia, entre comillas, porque es algo que escuché de un círculo cercano. ¿Sabes qué? Tenía un dolorcito abdominal, fui con el ginecólogo y me dijo que me tenía que operar de urgencia ya, porque si no estaba en riesgo mi vida. Entonces esa persona fue con un segundo médico y el segundo médico le dijo, no, pues tienes un mioma, pero un mioma se puede programar y no es una urgencia absoluta en tu condición para nada, ¿verdad? O sea, entonces, pues es bien importante llevar los estudios, ir acompañado por un adulto, una persona a quien tú consideres que puede retener la información. De repente me toca consultas donde el acompañante se queda dormido, entonces está la esposa platicando con un servidor y el marido está roncando ahí al lado, ¿verdad? Y es real, o va la hija acompañando a la mamá y la hija en el celular perdida en el trabajo y entonces no están escuchando lo que el médico le está diciendo. Entonces es bien importante que cuando pides una segunda opinión, lleves los estudios, todo el informe previo, vayas con una persona que escuche, ¿verdad? Y que tengas la tranquilidad de apuntar lo que te está diciendo el médico, o tú decirle, oye doctor, ¿me puedes escribir por favor? ¿Me puedes hacer un documento en base a lo que hemos platicado para yo ir con mi primer médico y comentarle esa segunda opinión? Eso es completamente válido, ¿verdad? Fíjate, ahora que lo comentas, entonces en el segundo doctor, la segunda opinión, es súper importante llevar esa historia clínica que Claro. tú tengas hasta la fecha. Em, Sería, a veces nosotros como pacientes consideramos que pudiera ser un insulto para el doctor de primera cita, digamos, ¿no? El Claro. primer doctor que te dio el diagnóstico. Sabiendo y asumiendo todos que es nuestro derecho, incluso piensas que puede ser tomado como una ofensa. ¿Qué es lo que pasa en el gremio médico? O sea, ¿el gremio médico realmente se sienten ofendidos, Fernando? No, para nada. Al final del día tú estás brindando un servicio de salud, te están pagando, ¿verdad? Entonces tú tienes que dar la información completa. Por ejemplo, hay casos en los que me ha tocado que es un bebé que hay que operar o es una paciente con cáncer en el rostro, un cáncer de piel, en el párpado, en el ojo.
Cuando son diagnósticos difíciles, donde puede haber incluso una cirugía mutilante, es decir, que tienes que retirar una parte del cuerpo, y yo soy el médico de primera vez, cuando yo siento ese estrés del paciente al recibir esa información, obviamente yo le digo, mira, esto es lo que yo te propongo, esto es lo que se hace actualmente, pero estás en todo tu derecho de pedir una segunda opinión. Incluso yo lo haría, ¿verdad? Porque no es un diagnóstico sencillo, el tratamiento no es algo fácil de asimilar, entonces no tienes que darme una respuesta ahorita, vayas en el carro tú y tu esposo, platíquenlo y luego platicamos, ¿verdad? Em, me han platicado y quiero saber qué tan cierto es que los pacientes cuando buscan esa segunda opinión y quieren pedir su expediente, a veces batallan un poquito. O sea, en que se les entregue Claro, todo, ¿no? O sea, como claro, que te doy esto, pero una cosita de nada. claro, Y ahí está el paciente atrás del asistente o pues de quien lleve la agenda al doctor, persiguiéndola porque no le mandan todo el historial o todo el expediente que ocupa. claro. ¿Sucede esto? Sí, claro. En realidad es un tema, yo lo diría más de tipo administrativo, pero es algo que se tiene que dar. Muchas veces ocurre eso cuando hay un tercero, que es el seguro de gastos médicos. Entonces los seguros te piden un resumen, te piden un informe, te piden... Y a veces los seguros para nosotros los médicos te hacen 5 preguntas en un formulario y luego te lo regresan porque está incompleto. Te mandan un segundo formulario y prácticamente son las mismas preguntas cambiadas en orden. Entonces tú dices como médico, pues ya te lo puse, ¿verdad? Entonces lo vuelves a llenar y ahora te lo piden. O sea, muchas veces es esa situación. Pero el paciente tiene derecho a recibir esa información por escrito. O sea, nos guste o no nos guste, sea cansado, sea un poquito engorroso, pues tienes que hacerlo, ¿verdad? Es un derecho del paciente. A veces a mí me llegan informes médicos de colegas, llegan pacientes pidiendo una segunda opinión y me dicen, ¿sabes qué? Me hice este procedimiento, no quedé bien, le pedí un resumen al doctor de lo que ocurrió y veme cómo quedé y esto es lo que él hizo. Entonces a mí se me hace muy honesto del primer médico, pues claro, pues él hizo su mayor esfuerzo, veo lo que escribió, es congruente, el caso era complicado, pues no pasa nada, ¿verdad? O sea, este, no debe haber secreto en ese sentido, ¿verdad? Hay confidencialidad, claro, para el paciente, pero no es ningún secreto la información del paciente. O sea que lo mejor, doctor, es vas a tu primer doctor, por así ponerlo, y a la hora que tengas la más mínima inquietud, la más mínima preocupación o duda de tu diagnóstico, ya sea para cuestiones de salud o para cuestiones estéticas, lo mejor es hablarlo con transparencia, ¿no? Y decirle, doctor, quiero una segunda opinión, voy a pensarlo y Es después correcto, regreso, ¿no? es correcto completamente, o sea, Es válido. súper válido. Ahora, voy a ir al otro extremo. ¿Cuándo es no riesgoso ni peligroso pedir una segunda opinión? Cuando te dicen, ¿sabes qué? Tienes este padecimiento, realmente es muy importante que te operes ya. Y entonces los pacientes, por ejemplo, en un caso de apendicitis aguda, Ujú. un cuadro clínico, un niño con apendicitis, y entonces el doctor te dice, tengo que operar a tu hijo de 10 años, ya. Y tú, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces, oye, pues háblale al pediatra y háblale a tu tío que es doctor y háblale al amigo, no sé qué. Estás perdiendo tiempo, ¿sí me explico? O sea, cuando son casos de urgencia o emergencia, Claro, ahí sí no, no hay tanta chance de no segunda hay opinión. tanta chance, o sea, Doc, vamos a hacer una pausa súper breve, regresamos y retomamos esta idea. Ya volvemos. claro que sí. Continuamos en la consulta con el doctor Fernando Martínez, oculoplástico cirujano, hablando acerca de la importancia de pedir una segunda opinión. ¿Qué tan relevante es pedirla? Bueno, pues ya hablábamos que cuando te genera inquietud, duda, preocupación, tu diagnóstico, entonces es un derecho tuyo y una responsabilidad incluso del primer médico canalizarte con alguien más para que tú tengas esa paz, esa tranquilidad y, ¿por qué no? A lo mejor pues consideres otras alternativas u otras opciones, ¿no? ¿En qué casos sí pedir una segunda opinión y en qué casos no? En los casos que probablemente no sea buena idea pedir una segunda opinión son los casos de urgencia o de emergencia, como decías, doctor. Es correcto, o sea, pues obviamente tiene que haber un juicio, un criterio,
Hay pacientes que a veces exageran y te lo dicen, oye, mira, ya fui con un doctor y te dicen el nombre. Y luego ya fui con el otro doctor que tiene la misma especialidad que tú, pero quiero que tú me digas a ver si coinciden. Y entonces están así como que jugando y experimentando, ¿verdad? O a veces lo hacen en el sentido de presupuestos. Dicen, oye, es que mira, ya fui con este y me cobra tanto. Este me cobra tanto, más barato. ¿Tú cuánto me vas a cobrar? Y, o sea, te quieren meter en esa situación del más barato o si quieres que me opere contigo, pues tienes que este, cobrarme menos, etcétera. Entonces, bueno, pues hay de todo, ¿verdad? Pero sí, hay situaciones, por ejemplo, incluso una tercera opinión. ¿Puede haber una tercera opinión? Claro que puede haber una tercera opinión. Si es un problema, por ejemplo, de un niño y se detecta que hay un tumor o un cáncer, y entonces el pediatra lo manda con su oncólogo de confianza y el oncólogo le dice, ¿sabes qué? Necesitamos una tercera opinión de un oncólogo pediatra. O sea, alguien que combine la especialidad de los dos y se puede trabajar en equipo. O sea, idealmente se debe de trabajar en equipo. Al menos yo no tengo ningún problema y la gente que ha trabajado conmigo sabe que me puede hablar, oye Fernando, ¿sabes qué? Pues pienso esto, ¿tú qué opinas? O yo también, o sea, casos que yo siento que se salen de mis capacidades o de mi entrenamiento, pues yo no me complico y mucho menos complico al paciente. Oye, ¿sabes qué, amigos? Está esta situación, necesito que me apoyes, ya hablé con la paciente, está de acuerdo, vamos a entrar los dos a cirugía, o sea, es mejor hacerlo así y al final del día el paciente está contento, este, te va a agradecer que hayas invitado a alguien más, te va a recomendar por ser honesto, entonces tiene muchas ventajas, tener esa apertura de pedir una segunda opinión, ¿verdad? Incluso uno como médico. Doctor, a la hora de escoger un especialista o un médico para la primera y también para la segunda opinión, digo, sabemos y siempre dicen, no, pues no puedes ir a cualquier lugar, tienes que Claro, asegurarte de que tengan sus estudios, sus claro, certificados, incluso no puedes operarte así nada más en cualquier lugar porque hemos visto lo que ha pasado aquí en claro, Nuevo León, ¿no? Que ha habido accidentes, incluso hasta mortales, durante las cirugías y luego que ujú, averiguan y resulta que no tenía ningún permiso para operar como claro. clínica y problemado el tema. Pero eso no pasa en la práctica. O sea, normalmente uno no llega a la consulta y le dice, ah, buenos días, doctor, ¿me enseña sus credenciales? ¿No? Claro. Como que, ¿cómo nos recomiendas o dónde buscar en internet? ¿Hay alguna manera? Sí, pues mira, en realidad casi siempre esto es de boca a boca, ¿verdad? Si tú buscas un ginecólogo, pues le preguntas a alguien de confianza, algún familiar, alguna amiga, etcétera. Obviamente ya en línea puedes buscar médicos certificados según la especialidad y ya te das cuenta si está certificado o no. Si está en un hospital, pues obviamente es muy diferente que tú vayas al lugar y que sea una casa. Entonces, cuando llegues al consultorio debes de ver las credenciales del doctor impresas y colgadas en la pared, su título, permisos del consultorio que tiene que tener. Y al final del día, pues todo te tiene que coincidir, te tiene que hacer clic. No es posible que un cirujano te ofrezca una cirugía de muy alta calidad por debajo de la mitad del precio de lo que cuesta en la ciudad de Monterrey. Cuando eso ocurre, pues tienes que sospechar, ¿verdad? O sea, voy a dar un mal ejemplo. Si alguien busca un auto de alta gama y alguien te dice, yo lo tengo, pero te cuesta, perdón, la mitad, pues dices, Ah, caray. ah, caray, ¿cómo? ¿Es nuevo? Y es original y me lo estás dando a la mitad, pues algo no me suena, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado de los quirófanos. Tú puedes pedirle al médico, oye, ¿dónde está el quirófano donde me vas a operar? ¿Puedo ir a visitarlo previamente? Y tú tienes el derecho de llegar y no vamos a entrar al quirófano, pero puedes darte una idea del lugar donde te propone operarte, ¿verdad? Si el doctor te quiere operar sin anestesiólogo, pues ten cuidado, ¿verdad? O sea, eso no es nada recomendable. Si te dicen, no, no es necesario, yo te opero aquí en el consultorio, es algo mínimo, pues normalmente los consultorios médicos no tienen autorización para hacer quirófanos. Entonces, si te quieren operar en un consultorio sin anestesiólogo, o sea, tienes que empezar y muy barato, pues dices, algo no está bien, ¿verdad? Y ahí, ¿por qué pudiera ser peligroso? O sea, el caso es que no estás preparado, no están preparados para una emergencia durante esa cirugía. Mira, te cuento bien rápido un caso. Alguna vez me tocó quitarle unos puntos de una herida a un militar
este, Cerca del ojo. en el párpado exactamente. Y entonces, en ese momento se salió la enfermera por no sé qué situación. El joven pues tendría unos 18, 19 años, militar de armas, esos son los que andaban en la calle ahí cuando estuvo muy complicada la situación en Monterrey. Entonces le estaba quitando yo los puntos, pum, se aflojó el cuerpo, empezó a convulsionar, lo quise recostar en ese momento, o sea, cargarlo y ponerlo en el piso, reaccionó y como era militar de arma, créeme, yo literal vi cómo sus pupilas se dilataban, tipo Hulk así, me tiró un trancazo, un golpe en la cara. Bueno, tuve que esquivarlo, lo agarré por la espalda, tratando de calmarlo, y ya reaccionó y se calmó y ta, ta, ta. Sí, o sea, él se despertó con el instinto, El vaya, instinto, ¿no? claro, pues él para eso está entrenado, ¿verdad? Y había un segundo militar sentado en una silla de ruedas enfrente de él, porque también lo iba a revisar. Bueno, aquel estaba casi atacado de la risa viendo el show, ¿no? Y ya llegó la enfermera y le dije, ¿sabes qué? No te me sales de aquí, ponte a platicar con él mientras le quito los puntos. Y ya cuando le pregunté a él qué pasó, me dijo, no, pues estaba soñando que le avisaban a mis papás lo que había ocurrido, un enfrentamiento, etcétera. Pero bueno, situaciones desde ese tipo, situaciones de pacientes que quedan inconscientes, O sea, alguna vez puede me... llegar a pasar de todo. Claro, claro, Es que el comportamiento humano es impredecible, como dice. impredecible. Alguna vez me tocó un cardiólogo de paciente y igual en la revisión de los ojos y cada vez que me acercaba a revisarle, le bajaba la presión y entonces como que se desmayaba y le subía los pies yo al doctor y luego ya se relajaba. Y luego volvía a revisarle los dos ojos y le bajaba la presión, se ponía pálido y otra vez. Entonces, y eso que es una revisión de consultorio. Exacto. Entonces, si tú intervienes, abres, hay un sangrado, no conoces al paciente, no tienes estudios de laboratorio, No hay más personal quizá que te auxilie, claro, personal de salud. claro. Entonces, ¿qué hacen los médicos en esas situaciones? Malamente suben al paciente a su silla de consultorio, se lo llevan empujando al carro personal del doctor y corren a buscar un hospital, ¿verdad? Donde en realidad se debió haber operado a ese paciente. Entonces, eso es una cuestión totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Y a veces motivada por fines económicos, es la realidad, ¿verdad? Lo barato sale caro, ahí se aplica. Totalmente, totalmente. Oye, y retomando lo que nos decías en un inicio de esta entrevista, o sea, creo que esto de pedir una segunda opinión, lo hablamos poco, qué bueno que estamos tocando este tema y que es importante para cualquier cuestión, o sea, cualquier cuestión estética, cualquier punto de salud, cualquier diagnóstico, como lo mencionabas. Pero en el caso de las cirugías estéticas, que Ujú. hay mucho, ahí sí hemos notado que varía mucho, hay mucha variación de opinión a opinión. Puedes ir con un doctor, puedes ir con una segunda opinión y vas a ir con un tercero y ninguno de los tres te va a decir lo mismo. O sea, como que en cuestiones estéticas creo que es un poco subjetivo, un poco de gustos, entre otras cosas. Sí, completamente. Fíjate que cuando estuve haciendo la especialidad en México, me acuerdo un ejercicio que hizo un maestro de nosotros, nos puso a dos residentes y nos dijo, diciendo la verdad, tú me vas a argumentar por qué me tengo que operar contigo. Y el otro le dijo, tú me tienes que argumentar por qué no me debo de operar contigo. Y entonces los dos así pensando, te tienes que operar porque es importante, porque es por tu salud, ta, ta. Y el otro, no te debes de operar porque estás tomando aspirina, te tienes que esperar unos días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro que hay diferentes criterios, pero ninguno se tiene que deslindar o desapegar a lo que señala la ciencia, ¿verdad? O sea, si un médico te dice tienes que hacer esto y el otro te dice algo completamente fuera, híjole, pues sí tienes que pensar que algo no está muy bien, ¿verdad? De Entonces, acuerdo. pues yo creo que es un poquito por ahí. O sea, aunque sean diferentes, las opiniones tienen que coincidir en el tronco, digamos. Sí, claro, definitivamente, ¿verdad? O sea, a lo mejor puede variar en cuestión estética, sobre todo los presupuestos, porque pues ahora ya la gente vende el nombre y el prestigio y todo, ¿verdad? O sea, si tú vas a ciertos hospitales, tú sabes que eso va a ser, ahí va a ser muy caro nada más por entrar, por el nombre del doctor o el hospital, pero la base tiene que ser lo mismo. Exacto. La segunda opinión, doctor, ¿se debe de pedir siempre o solo cuando tengas inquietudes de tu diagnóstico? En tu opinión, ¿qué piensas? No, es solamente cuando tienes dudas. Hay pacientes que llegan y me dicen, mira, el doctor me dijo que me tengo que operar, ya leí, creo que sí es la información correcta, pero no me explico nada.
O sea, nada más me dijo, tienes esto, te tienes que hacer esto y te cuesta tanto. Y bien serio y bien enojón y me dio desconfianza. Entonces ya no quise preguntarle porque aparte soy una persona muy introvertida, muy introvertido. Entonces vengo contigo para que me expliques si lo que me dijo es lo correcto. Pues nos queda muy claro, doctor. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto cada vez que vienes a este espacio. Recuérdame, por favor, tus datos, tus redes sociales. Sí, me pueden encontrar como DR Fernando Martínez Oculoplástico, en Facebook, Instagram, ahí estamos a sus órdenes. Gracias, doctor. Bonito día. Igualmente, hasta luego. Y ustedes quédense con nosotros porque vamos a hablar acerca